Secuelas económicas. Esto es lo que escribí en mi colaboración del Economista para este mes. ¿Ha percibido un aumento de los precios últimamente? Esta es una pregunta que, si se hace en cualquier parte del mundo en la actualidad, sorprendería por la respuesta casi homogénea que se obtiene. Mucho, todo ha subido de precio. Parecería que se entregó un guión para evitar que alguien se salga del guacal, como se diría coloquialmente, al momento de contestar. Pero la realidad es que a nivel internacional, todas las personas estamos sufriendo de esta secuela de la pandemia. Durante el año pasado, muchos países tomaron medidas enfocadas a la prevención y combate de la pandemia del COVID-19, siendo la principal el distanciamiento social, que, en estricto sentido, implicó el cese temporal, cierre, de la actividad económica, salvo en cuestiones primordiales. Situación que trajo consigo una contracción económica importante, aún a pesar de los apoyos dados, siendo los principales el apoyo a la base productiva, empresas, para evitar el cierre de los negocios con la consecuencia natural de pérdida de trabajos y, por lo tanto, aumento de la tasa de desempleo. Y, por supuesto, también los apoyos directos a los ciudadanos para mantener estables los niveles de consumo y de esa forma evitar una caída mayor. A pesar de estas medidas, los países sufrieron contracciones económicas muy importantes. Por ejemplo, Estados Unidos cayó 3.5%, Alemania 5%, Francia 8.3%, España 11% y en el caso de nuestro país la tasa fue del menos 8.5%. Sin embargo, para este 2021 la recuperación económica es notoria, aunque debe ser tomada con cautela. Al ser producto del rebote económico, que es algo normal, si consideramos que se reabren actividades luego de haber parado prácticamente en seco. Se genera cierta confianza, pero, como todo aquel que sufrió la enfermedad y la superó, quedan secuelas. En el caso de la economía, esa secuela se llama inflación. Aun cuando el proceso internacional de recuperación es evidente, el aumento de precios en estos meses ha sido constante a grado tal que las diferentes autoridades monetarias del mundo decidieron tomar medidas preventivas importantes, siendo el aumento de las tasas de interés la primordial. Y si bien se ha logrado mitigar un poco el impacto del aumento de los precios, nos encontramos en un momento en donde las tasas de inflación son superiores a las tasas de interés, algo que al ser analizado por los inversionistas genera pérdidas y por lo tanto se pierde atractivo en el corto plazo, dado que el diferencial en muchos casos es negativo. De acuerdo con información de diversos bancos centrales, la relación tasa de interés contra inflación respectivamente es Canadá 0.25% versus 3.5%, Estados Unidos 0.25% versus 5.4%, Reino Unido 0% versus 2.5%, Alemania 0% versus 3.8%, México 4.5% versus 5.8%, Brasil 5.25% versus 8.9%, India 4% versus 5.5%, entre otros tantos países. ¿A qué se debe esto? La respuesta tiene que ver con las propias medidas tomadas en la pandemia. Es decir, dado que se tuvo que parar en seco la actividad, al momento de reabrir se genera un aumento importante de la demanda por bienes relacionados con la producción, que impulsó aumentos en los precios de las llamadas cadenas de suministro globales. Se aumentan los precios y la escasez de algunos bienes como automóviles o materiales de construcción. ¿Qué se puede hacer? En realidad no hay una receta específica. Las acciones pertinentes ya se están tomando, que es la modificación de la tasa de interés por parte de la autoridad monetaria. Sin embargo, no se espera que en el corto plazo la inflación, tanto en nuestro país como a nivel internacional, disminuya. Por lo que la intervención del Banco Central será fundamental en los siguientes meses para dar estabilidad. Ojalá que los próximos relevos entiendan que, ahora más que nunca, se debe cuidar su autonomía. De lo contrario, los que pagarán las consecuencias serán los bolsillos de los ciudadanos.